¿Ciencia ficción o futurología? ¿En qué se parece? ¿Son lo mismo? ¿Están ligados? Conversemos de ciencia ficción, libros y todas esas cosas. En este capítulo me gustaría conversar sobre la relación que existe entre la ciencia ficción y la futurología. Tradicionalmente, muchas personas piensan o han pensado que la ciencia ficción tiene que tener la capacidad de predecir el futuro, de decirnos cómo van a ser las cosas. Que la ciencia ficción tienen que ser historias capaces de mostrarnos una sociedad del futuro, tecnología del futuro. Se tiene la idea de que la ciencia ficción tiene que emular aquello en lo que tuvo tanto éxito, por ejemplo, Julio Verne en el pasado, de crear historias donde a partir de la ciencia conocida especulaba sobre qué podría pasar en el futuro y en torno a esa especulación crear una trama de acción, una trama de aventura entretenida. Ciertamente que eso es parte de la ciencia ficción, eso es ciencia ficción. Pero la diferencia con la futurología es que en la ciencia ficción la especulación sobre el futuro es, es parte del escenario en el que se desarrolla la trama, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la trama basada en una ciencia ficticia, que puede ser futurística o no. Muchas historias de ciencia ficción no hablan del futuro, hablan sí de ciencia, de tecnologías, especulan sobre tecnologías, pero no hablan mucho sobre el futuro o hablan poco. Incluso hay historias de ciencia ficción ambientadas en el pasado. En algunos capítulos atrás hablamos de la saga de los historiadores de Connie Willis, que en general son historias que se desarrollan en el pasado. Entonces, ¿qué rol juega la futurología? La futurología, al contrario, centra su exposición en justamente en predecir cómo será el futuro. A partir de la ciencia real, con métodos científicos, hacer una especulación fundada de cómo será la vida, la tecnología en un futuro más o menos lejano, siglos. Esto puede no tener una historia. La futurología no necesaria, ni siquiera necesita tener una narrativa. La futurología podría ser incluso un ensayo, un libro en el que una persona simplemente explica su idea, su especulación de cómo va a ser el futuro. Pero ni siquiera necesita ponerle trama, no necesita poner un protagonista, una acción, un desarrollo, un conflicto, un desenlace. No, simplemente podría explicar cómo cree que va a ser el futuro. Acá es donde tenemos que tener cuidado de poder diferenciar entre historias de ciencia ficción o relatos de futurología. Porque si buscamos ciencia ficción en un relato puramente de futurología, probablemente no es lo que buscamos. Y si buscamos mucha futurología en un relato de ciencia ficción o de acción, tampoco va a ser lo que buscamos. En el relato de ciencia ficción, la parte futurológica es un condimento a la historia, pero no es lo fundamental. No buscamos eso, buscamos el desarrollo de la acción. Si buscamos nosotros ciencia ficción y una historia se centra mucho en la futurología, vamos a encontrar capítulos y capítulos que relatan cómo es la vida en el futuro, que relatan artefactos o situaciones sociales del futuro, pero en los que no pasa mucho, en los que lo que sucede en la trama no es muy relevante. Y si queremos harta especulación la vamos a tener, pero si queremos harta trama, harta acción no va a ocurrir. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, hay algunos libros de Kim Stanley Robinson que son muy cargados a la futurología. Y si ustedes quieren una trama potente de ciencia ficción, ahí no la van a encontrar. Pero sí van a encontrar especulaciones muy interesantes de cómo puede ser el futuro y los viajes interplanetarios dentro del sistema solar. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tipo de tecnología puede hacerlo posible?
Me refiero a libros como eh, 2312 o libros como la saga de Marte Rojo, Marte Verde, que están muy cargados a la parte también como ambiental, cómo se puede, una especie de terraformación de planetas o de asteroides. Un caso interesante también es el libro final de la saga de Arthur Clarke, 2001. El libro final, Odisea Final, es 3001 Odisea Final. Ese libro, desde el punto de vista de la saga de 2001, puede ser un final un poco forzado, quizás, diría yo, pero desde el punto de vista futurológico tiene un montón de especulaciones y expectativas sobre cómo puede ser la vida del año 3001. Entonces, si queremos nosotros encontrar un autor de ciencia ficción, a ver qué nos propone de una sociedad que de aquí a 1000 años, puede ser una buena fuente de información. Si esperamos un final lleno de imaginación y para la saga de 2001, bueno, quizás no vamos a encontrar eso en 3001 Odisea Final. Entonces hay que tenerlo muy claro. Por otra parte, si buscamos nosotros ciencia ficción más relacionada con la acción, bueno, hay muchos autores que podemos encontrar eso. Eh, pero en esta etapa, hay autores que, aún siendo muy potentes en ciencia ficción y con tramas increíblemente entretenidas, sí nos aportan algunos elementos de futurología muy interesantes, que son toques pequeños, que no llegan a transformarse en un gran tratado o un ensayo futurológico, pero que nos dejan alguna inquietud de cómo podría ser. ¿Mm? Me refiero a autores como Andy Weir en El Marciano, y especialmente en el libro que se llama Proyecto Hail Mary, que en algún capítulo posterior vamos a hablar de ese libro que es una gran novela. Por supuesto, está el mayor maestro de todos, Isaac Asimov, que siempre puso toques de futurología, siempre imaginó un poquito cómo podría ser. Ya a mediados del siglo XX imaginaba un mundo interconectado, que no se llamaba Internet en sus cuentos, se llamaba Multivac, la computadora que lo abarcaba todo y que tenía terminales en cada casa y que todo el mundo tenía acceso, en la famosa Multivac. Entonces sí tenemos elementos como eso, incluso en ciencia ficción un poquito más antigua y ciencia ficción bastante más moderna. Eh, Hay elementos bien interesantes también de futurología en las novelas de Cixin Liu, que también hablaremos de ellas en algún momento porque son grandes, grandes obras. Así que para resumir, tengan siempre mucho cuidado de tener muy claro qué están buscando ustedes, una especulación futurológica o una novela en un ambiente de ciencia ficticia pero cargada de acción, porque usualmente vienen en distintos tipos de libros y los autores también tienen tendencias diferentes en esos aspectos. Así que nos vemos en la próxima y conversaremos de más ciencia ficción. Que les vaya muy bien. Chao. ¿Te gusta la ciencia ficción y la fantasía? Te recomiendo mi libro Seguridad Viral. Son 6 cuentos de ciencia ficción y fantasía muy entretenidos. Son 6 historias distintas, 6 relatos, 6 desarrollos, 6 finales, 6 veces más entretención. Les recomiendo mi libro Seguridad Viral. Lo pueden encontrar en Mantico de Ediciones y en Boca Libre. Nos vemos. Chao.